Vamos a hablar de las alteraciones electrocardiográficas y bioquímicas en el trauma cardíaco cerrado, ¿no? Lamentablemente hemos tenido un problemita con la presentación. Era una presentación mucho más linda, con electros acá del hospital, con fotos mías de internos, pero bueno, de cuando era interno, vamos a perdernos eso, lo vamos a ver en otra ocasión. El trauma cardíaco cerrado se define como un trauma en el que no existe una herida penetrante en el tórax que dañe la víscera cardíaca. El trauma cardíaco en general es mucho más peligroso cuando es penetrante. Realmente las lesiones estructurales del trauma cardíaco se ven en lesiones penetrantes, es decir, apuñalamientos, atravesamientos, ese tipo de cosas. Como el corazón ocupa una porción grande del mediastino, tiende a dañarse o dañar las estructuras vasculares circundantes, la aorta, la pulmonar. Pero el trauma cardíaco cerrado es una modalidad de trauma que puede generar daño cardíaco estructural y pasar mucho más desapercibida, porque son las otras estructuras torácicas las que terminan más dañadas, como por ejemplo las costillas, los pulmones. ¿Qué sucede? El trauma cardíaco cerrado puede generar complicaciones que a primera vista pueden pasar desapercibidas, ¿no? En ese sentido pueden haber dos grandes tipos de complicaciones. Dos grandes cosas tenemos que descartar. Uno, lesiones estructurales que amenacen la vida del paciente de manera inmediata. O sea, que con el golpe se haya roto una pared ventricular, puede ser, se haya roto un aparato valvular o se haya dañado una coronaria. Y que esto perjudique a la estabilidad del paciente. Y que el paciente, a pesar de ser reanimado adecuadamente, se trata todas las otras lesiones adecuadamente, el paciente no vaya bien, porque tiene una lesión cardíaca que está pasando desapercibida. La otra posibilidad es que el paciente empiece a presentar disfunción y arritmia. Sin tener daño en la víscera estructural, empieza a presentar arritmias y fracaso contráctil, que generará lo mismo. Entonces, estas dos situaciones tenemos que tratar de identificarlas antes de que nos traigan los problemas de inestabilidad. Ese es el objetivo principal. El otro objetivo es que hay muchas lesiones que pasan desapercibidas y meses o años después se detectan. Estas son las fístulas coronarias. La coronaria se lesiona, medio que se trombosa y empieza a abrir un camino normalmente hacia el ventrículo o hacia otra estructura vascular, por ejemplo, una fístula entre la coronaria izquierda y la arteria pulmonar. Pasan los meses y el paciente, después del trauma, encuentra este tipo de lesiones que son de muy difícil tratamiento. No es frecuente, pero es una situación que deberíamos poder detectar de manera aguda. Entonces, es un diagnóstico difícil porque el trauma cardíaco, la entidad contusión cardíaca, es muy difusa. No hay una definición clínica para decir este paciente está contundido cardíaco y este no. Entonces, la tendencia actual es hablar de trauma cardíaco cerrado o contusión cardíaca y tratar de ponerle el apellido de las complicaciones que tiene o que no tiene. Entonces, contusión cardíaca o trauma cardíaco cerrado con complicación mecánica tipo desgarro de válvula mitral, por ejemplo. Contusión cardíaca con complicación de disritmia, flutter auricular, taquicardia sinusal inapropiada. O trauma cardíaco cerrado o contusión cardíaca sin disritmia, sin lesión estructural. La parte más importante es esa. O sin signos de alarma. No sabemos el valor que tiene el trauma cardíaco cerrado, que no tiene signos de alarma, que no tiene lesión estructural. No tenemos claro el valor pronóstico. Puede que tenga un valor pronóstico importante. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo de ayer. Tenemos una paciente que ha sufrido un trauma cardíaco cerrado, fracturas costales, ha tenido severa lesión en la pierna. Le hacemos todo lo que hay que hacerle, se le saca las troponinas se ven movido un poquito, le hacemos un eco. Ahorita vamos a ver cómo integramos todo esto. El eco viene normal. Nuestra conclusión
Bien, capo, le ponemos trauma cardíaco cerrado, sin signos de alarma, sin lesión estructural, sin disritmia, se puede operar. Va a cirugía y hace una fibrilación auricular perioperatoria. ¿La iba a hacer la fibrilación auricular, independientemente de que haya habido el trauma cardíaco o no? ¿No la iba a hacer? No lo sabemos. No lo sabemos, no sé ni yo, ni se sabe en el mundo. No tenemos todavía la robustez de datos para decir que, por ejemplo, el paciente que mueve un poco las troponinas tiene más riesgo de arritmia. No se sabe, es posible. Es posible. El trauma cardíaco tiene un espectro de severidad altísimo, ¿no? Esta es la clasificación EAST, va desde el 1 hasta el 6. El 0 sería el trauma cardíaco sin ninguna lesión. El 1 habla de alteraciones leves en el electro, que es lo que más comúnmente vamos a ver, como por ejemplo taquicardia inapropiada, ¿no? Es un paciente que, ahorita vamos a hablar del electro, pues es un paciente que está adecuadamente resucitado y que el electro no muestra alteraciones muy leves como una taquicardia que no se corresponde al estado hemodinámico del paciente, o daños en el pericardio. Y luego tenemos un montón de lesiones que van hasta el 6. La 2 son cambios isquémicos en el electro, o bloqueos AB. La 3 ya empiezan a haber arritmias ventriculares o daño valvular, y a partir de la 4 donde hay ruptura cardíaca, gracias doctora, ruptura cardíaca, daño aórtico, daño mitral, abursión de la víscera cardíaca, esos son diagnósticos del forense, ¿no? Esos son los pacientes que no llegan a la emergencia, fallecen en el acto. En un estudio que es medio canónico para el trauma cardíaco, que se realizó en un hospital de trauma en Pittsburgh, un hospital de trauma de máxima complejidad, durante 10 años se analizaron 20,000 casos de trauma cardíaco. 20,000 casos de trauma cardíaco. Solo 56 llegaron a quirófano. ¿Qué quiere decir? Que solamente de esos 20,000, la mayoría de las personas que tenían un trauma cardíaco leve, y por eso llegaron al hospital. Los que tenían un trauma cardíaco serio, en general no llegaron muy pocos, y por eso de 20,000 solo se operaron 56 corazones. Porque la mayoría que tiene un trauma cardíaco severo fallece en el acto. Este estudio está realizado entre los 70s y los 90s, entonces tal vez la capacidad de transporte y la atención prehospitalaria ha mejorado, pero nos grafica la severidad y la mortalidad inmediata del trauma cardíaco cerrado, ¿no? En ese mismo estudio, 68% de los pacientes provenían de un choque de auto, 10% de un choque de moto y 7% en calidad de peatón. Y solo el resto correspondía a que les había caído un talud, a que habían recibido un golpe, ese tipo de cosas. Entonces, trayéndolo a nuestra realidad, un centro de trauma donde la prioridad sobre todo son accidentes de tránsito, creo que está bastante graficada la situación del trauma cardíaco. ¿Y por qué? Porque el mecanismo principal del trauma cardíaco cerrado es el choque contra el volante, número 1, o el choque contra el asiento de adelante, o el freno del cinturón de seguridad. Entonces es lo que vamos a ver comúnmente. Y normalmente lo vamos a ver en el contexto del trauma torácico más complejo. Vamos adelante. Entonces, la pregunta clínica es, ¿este paciente que tiene un trauma torácico complejo, o que tiene un trauma torácico, tiene también un trauma cardíaco? Esa es la pregunta que nos queremos responder. Lo primero, ¿a quiénes vamos a investigar? ¿A quién vale la pena hacerse esa pregunta? ¿No? ¿Por cualquier policontuso? ¿Por cualquier trauma torácico? La verdad es que no lo sabemos. No hay guías específicas al respecto. Hay algunas más estrictas, que sobre todo que están en plan de investigar estas cosas de las que hablábamos al principio, que no sabemos el valor pronóstico todavía, y hay guías más laxas. En nuestro hospital hacemos una evaluación de trauma cardíaco a todos los pacientes que tienen un trauma torácico complejo
de severidad alta que requiere UTI o UTIN. A todos los pacientes que tienen fractura esternal, porque la fractura esternal se correlaciona mucho con el daño cardíaco, a diferencia de las fracturas costales, que tienen una correlación un poco más dudosa. Todavía no hemos tenido el caso, pero a los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica inexplicada a pesar de la resucitación apropiada. Y a todos los pacientes que refieren dolor torácico persistente o que el clínico, que es tal vez el mejor termómetro, decida que es prudente hacer una evaluación cardíaca. ¿Cómo se realiza nuestra evaluación cardíaca? Tenemos, bueno, primero la clínica, ¿no? Pero tenemos dos pruebas que son súper importantes. El electro y la troponina. Son las dos primeras cosas que le vamos a hacer a un paciente al que queremos saber si tiene problema cardíaco. El electro, ¿qué va a buscar? El electro es el screen inicial y va a buscar cambios en el ritmo o cambios tipo isquemia. ¿Cuál es el cambio en el ritmo más frecuente que hay? Una taquicardia inapropiada. Todo paciente con trauma que llega a taquicárdico, lo que tenemos que asumir es que tiene hipovolemia, ¿no? Dolor, las cosas típicas. Pero este paciente que ya se resucitó bien, que ya está normovolemia, ya está normotenso y sigue con taquicardia, esa es una disritmia por taquicardia sinusal y eso es un signo de trauma cardíaco. Hay otros cambios, como por ejemplo infradesnivel del ST, cambios en la onda T, y los más graves, supradesnivel del ST. Eso habla de daño coronario o de ruptura de una pared, ¿no? Entonces vamos a buscar eso. Acá tenía, si la presentación hubiera funcionado, les hubiera podido mostrar algunos casos nuestros que hemos tenido, ¿no? Vamos a revisar los números del hospital, que los tenemos al final, pero en la experiencia más o menos de 2 años y 2 meses hemos visto un par de flatters, hemos visto, lo que más hemos visto son estas taquicardias inapropiadas, algunos cambios en el ST, nada más remarcable. La troponina es el otro estudio que hacemos. La troponina está mucho más en duda por la evidencia. Hay quien dice que no hay que usarla de rutina. Entonces estamos tratando de usarla de rutina, pero usándola sabiendo que es sumamente inespecífica. La troponina es una proteína que se puede elevar por el propio trauma, por la propia inflamación. Es mucho más específica que el CPKMB, que ese sí que ni lo deberíamos ver. Pero la troponina puede elevarse por trauma, puede elevarse por estrés miocárdico después del choque, pero también puede elevarse si hay un trauma cardíaco significativo. No sabemos de su valor pronóstico y de su valor predictivo positivo para complicaciones del paciente, pero tiene, al igual que un electro normal, un alto valor predictivo negativo. Por eso nos importa, porque si viene normal, nos tranquiliza. Si viene alta, no quiere decir que tenga un trauma cardíaco severo, no tenemos todavía claro qué quiere decir para el pronóstico, pero nos obliga a hacer más investigaciones, a hacer ecocardiografías, a hacer un seguimiento, monitorización del paciente y demás. Pero si viene negativa, nos tranquiliza. Lo mismo que el electro, ¿no? Los protocolos de IST, que son los que más se han dedicado al trauma cardíaco, hablan de que la troponina no debería pedirse de rutina, debería primero tenerse un electro. Nosotros la estamos pidiendo de rutina porque estos protocolos se realizaron antes de la existencia de la troponina ultrasensible. Y la troponina ultrasensible nos permite detectar cambios en las primeras horas y es mucho más específica, aún siendo inespecífica, que las troponinas antiguas, ¿no? Entonces estamos tratando de acompasar a lo que tenemos hoy. Entonces, ¿qué podríamos sacar en claro? Cuando tenemos este paciente al que hemos decidido investigar por trauma cardíaco, le hago un electro y le hago una troponina. Si el electro y la troponina son normales, el valor predictivo negativo de esa combinación es altísimo y nos quedamos tranquilos. Pasa. Si alguna de las dos, alguna otra combinación de esto, o la troponina es alta y el electro es normal, o el electro es anormal y la troponina es normal, o las dos son anormales, nos obliga a buscar de manera más intensiva, con ecocardiografía, probablemente. También cualquier paciente inestable, con inestabilidad hemodinámica inexplicada en contexto de trauma torácico, nos obliga a hacer una ecocardiografía. ¿Qué buscamos con la ecocardiografía? Con la ecocardiografía vamos a buscar lesiones estructurales.
vamos a buscar derrame pericárdico. Súper importante, porque si hay una ruptura pequeña, si hay un sangrado venoso, si hay una microperforación, lo que se va a llenar de sangre es el pericardio. También si hay una herida en el propio pericardio. Entonces, derrame pericárdico. Contractibilidad global del ventrículo izquierdo. No es nada del otro mundo, ¿no? O sea, son cosas muy, muy puntuales. Que el ventrículo izquierdo se contraiga, que no haya quedado contundido, adormecido, se contraiga bien. Y 3, cómo están los aparatos valvulares, que son los que tienden a romperse. No hay ninguna de esas 3 cosas, es un trauma con signos de alarma, es una contusión cardíaca sin daño estructural. Si tiene daño estructural, estamos en un problema que probablemente requiera cirugía. Tenemos limitaciones en torno a la ecocardiografía transtorácica a veces, por lo que hay que realizar una ecografía transesofágica. Lo hemos visto anteayer. Tenemos una paciente con disritmia, tiene taquicardia inapropiada, cambios en el ST, troponina alta. Le hago un eco y no veo nada, o veo más o menos, hay algo que se mueve. ¿Qué pasa? Hay líquido, hay aire, la paciente está en una posición no cómoda para la ecocardiografía. Entonces ahí, con esos signos, yo no me puedo quedar tranquilo con mi eco de baja calidad. Hay que pedir un eco transesofágico por la calidad de la ventana. Se hace el eco transesofágico en este caso y se comprueba que no hay mayor lesión. Entonces quedamos más tranquilos, podemos proceder a tratar las otras lesiones del tórax. Como ven, el chiste acá es tratar de encontrar las lesiones que pueden estar pasando subclínicas y tener un protocolo relativamente armado. Con el tiempo vamos a saber el valor pronóstico de nuestros hallazgos sin lesión estructural. Por ahora no lo sabemos. Entonces, bueno, estábamos hablando precisamente de eso, que un eco con una troponina normal nos tranquilizan muchísimo, que el electro anormal o la troponina normal nos obligan a hacer mayor investigación y que la inestabilidad siempre nos obliga al manejo intensivo. Los números en nuestro hospital, ¿no? En más o menos 2 años y 2 meses que venimos tratando de registrar, aunque nuestro registro no ha sido del todo completo, tenemos 54 evaluaciones por trauma torácico cerrado. 0 lesiones estructurales. Hasta ahora no hemos encontrado una pared ventricular rota, hasta ahora no hemos encontrado una válvula que se haya desprendido, no hemos encontrado derrame pericárdico severo, 0. Que coincide un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Las lesiones estructurales cardíacas normalmente llevan a la muerte, son pocas las que llegan, ¿no? Aunque en este hospital se resucitan muertos, creo que llevamos 2 en el año, ¿no? Pero han habido 9 disritmias. 2 de ellas han sido flutter auricular, que es sumamente llamativo. Flutter auricular es una arritmia contextualmente rara en el trauma cardíaco. Lo más común es que haya fibrilación auricular. El flutter auricular apareció en una paciente mayor y en un paciente joven, 18 años, que se había accidentado en la moto. Nos hace pensar si el remodelado de nuestras cavidades derechas, por ser nativos de la altura, promueve a que haya más flutter que fibrilación. Obviamente estamos hablando de 54 casos con 2 flutters y una fibrilación, no creo que tengamos el volumen, pero nos hace pensar, las veces que hemos encontrado arritmia un poco más compleja, eran arritmias derechas, tal vez nuestros corazones derechos funcionan distinto. 6 taquicardias sinusales inapropiadas. 2 CFAs perioperatorias, hasta ayer eran 1. Y estas son las grandes preguntas. Un paciente que tiene troponina positiva o que tiene un cambio en el electro inespecífico, que tiene un eco normal, ¿esto tiene algún valor pronóstico? No lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que investigar. Los cambios sutiles pronostican la posibilidad de desarrollar complicaciones como estas en el curso de la internación del paciente. No lo sabemos. Con el tiempo, tal vez, siguiendo con el registro, podamos tener un volumen lo suficientemente grande como para decirlo, ¿no? Hemos tenido 16 episodios de elevación de troponina. Lo pequeño que tenemos del registro,
tratado de poder encontrar algún patrón, si la troponina predecía la FA, pero es realmente traer mentiras. Si es que yo tratara de hacer algo por el tamaño del registro, a veces poco sistemático que es, pero bueno, ojalá con los años podamos tener algo mucho más robusto. Bueno, mensajes claves, ¿no? No diagnosticar solamente trauma cardíaco. La idea de hacer una evaluación por trauma cardíaco no es decir tiene trauma cardíaco, sino diagnosticar la complicación. ¿Tiene arritmia? ¿Tiene lesión estructural? Esa es la idea. ¿Tá? La estrategia combinada, súper importante. Electro y troponina en esos pacientes seleccionados. Alguna alteración, eco o valoración por la especialidad. Y tal vez haya que seguir hacia adelante, ¿no? Y por último, la clínica, aunque tengamos nuestro protocolo, la clínica siempre manda, ¿no? La sospecha clínica de que hay un trauma cardíaco, de que la inestabilidad se debe a un proceso cardíaco, a un derrame pericárdico, es súper importante por un lado. Y la buena anamnesis, ¿no? La buena anamnesis es importantísima. Acá hemos tenido el caso del parapente, no sé, por ahí alguno de los doctores se acuerda, ha sido ya hace algunos años. Era un señor que tuvo un trauma severísimo en parapente. Se fracturó las cervicales, estaba ahí inmovilizado, le dolía todo al pobre hombre, ¿no? Desde las pestañas hasta los pies. Y cuando uno se acerca, va a hacer la valoración, ¿te duele el pecho? Sí, ¿no? O sea, me duele todo. Y tomamos el electro y tenía un infarto con elevación del ST. Y cuando tratabas de sacarle un poco más de información, te decía, claro, si primero me dolió el pecho, después no me acuerdo nada. Ese hombre se infartó en el parapente y se dio el trauma así, se chocó en el parapente. Tuvo que pasar a hemodinamia antes de resolver el cuello. La hemodinamia se hizo con el cuello con collarín rígido, unas coronarias horribles. Paciente, gracias a Dios, creo que está vivo. No lo he vuelto a ver, pero esa es una situación clínica donde, bueno, el protocolo sirvió, se hizo el electro, ¿no? Pero la clínica manda, ¿no? Y la sospecha clínica y las habilidades clínicas no se pueden sustituir. En el UpToDate hay un tema, está al alcance de todos, súper extenso al respecto. Yo, si les interesa, lo recomiendo que lo lean, donde muestra todos los vacíos de la evidencia que hay, ¿no? Que hay muchos vacíos. Bueno, una vez más, 1000 disculpas por la presentación. La que teníamos era mucho más linda, pero bueno, espero que hayamos podido tocar los puntos importantes y si hay alguna duda, estamos para resolverla.